a querer seguir en pos de Él con más fidelidad y aún a morir por su causa, era el amor de Cristo. Oh, que así fuera con nosotros. Que así fuera con nosotros. Que pudiéramos cada día ser mejores cristianos y ser más fieles al Señor, porque amamos más a Cristo. Porque reconocemos el amor que Cristo tiene por nosotros. Ahora, no hay que confundir el amor de Dios, el Padre, con el amor de Cristo, el Hijo. Digo, porque a pesar de que son un solo Dios, pero Dios se manifestó en tres personas, como Dios Padre, como Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cada uno tiene un ministerio, una función distinta. Dios el Padre nunca dejó su trono de gloria para venir a salvarnos. Él envió a su Hijo, quien se despojó de su gloria y vino a ser un ser humano. Y eso es lo que celebramos para la Navidad, que Cristo, la encarnación de Dios en forma de ser humano, en forma de hombre. Y ese fue el Hijo unigénito de Dios que hizo eso por nosotros. Y dije esto, no hay que confundir el amor de Dios el Padre con el amor de Cristo el Hijo. ¿A qué me refiero? Bueno, el amor del Padre nos alcanza, nos alcanzó, nos salvó. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. En primera de Juan 4:10 dice la Biblia, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y continúa diciendo ahí Juan en el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él, o sea Dios, nos amó primero. Pero oiga bien, el amor de Cristo, dijimos, el amor de Dios nos salvó, nos alcanzó y nos salvó, pero el amor de Cristo nos transforma. Amén. Nos transformó, nos está transformando. Filipenses 3, versículos 7 y 8 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. En 2 Corintios 5:14 Pablo dijo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Pablo dijo, me pongo a pensar en el amor de Cristo y me conmueve. Me conmueve. Con razón también el apóstol dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque el amor de Cristo lo conmovía para sentirse de esa manera hacia su Señor. El amor del Padre se diferencia del amor de Cristo en que el amor del Padre hacia nosotros solo es posible en Cristo. Así es. Si no fuera por Cristo, no pudiéramos experimentar el amor del Padre. El amor de Dios nos alcanzó, nos salvó, porque envió a Cristo para ser el que nos acercó a Él, el que nos reconcilió con Él. Así es. En Romanos capítulo 8 y versículo 35, dice la palabra de Dios, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y en el versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Quizás usted ha escuchado esa ilustración o visto esa historia de aquel hombre riquísimo que dejó una fortuna de una colección de obras de arte para ser subastadas después de su muerte. Pero una pintura muy especial para el hombre rico era una pintura que dibujó su hijo, una pintura, un retrato del hijo. ¿Cómo le llaman esas pinturas, verdad? Autorretrato de su hijo, la foto de su hijo. Y junto con esa, la colección de este hombre valía millones de dólares. Cuando se supo que se iban a subastar, todos acudieron a esa subasta porque querían adquirir una de esas obras de arte que tenía en su colección este hombre famoso. Pero la primer obra de arte que se puso a la subasta fue la de el hijo del hombre. Y el hijo del hombre, el hombre rico había puesto en su testamento que él quería que esa pintura, ese cuadro se subastara primero. Y entonces empezaron a preguntar quién ofrece, ¿verdad? Empezaron con una cantidad indeterminada, ahorita no me recuerdo cuál fue, nadie levantó la mano. Y empezaron a bajar la cantidad y a bajarla y a bajarla y a bajarla hasta que llegó a $5, $1, quedó algo ridículamente barato. Y por ahí alguien atrás dijo, bueno, ¿cuándo va a venir la subasta de los verdaderas colección, la valiosa? ¿Cuándo la van a empezar a subastar? Yo se la compro, yo le doy $5 por eso. Y entonces inmediatamente después de que se finalizó la venta del cuadro, del autorretrato del hijo del hombre, el que estaba a cargo de la subasta dijo: se acaba de terminar la subasta, porque en el testamento del señor fulano de tal había estipulado que el hombre que comprara el cuadro de su hijo se quedaba con todo lo demás. Y entonces el hombre que pagó $5 por ese cuadro, ya más que nada por fastidia, porque comenzara la subasta, estaba tardando demasiado, se quedó con los cuadros que valían dinero. Pero el que realmente valía, era un tesoro para ese hombre, era el cuadro de su hijo, que había fallecido joven. Para él valía mucho. Oh, hermanos, la razón que Dios nos puede amar es por el Hijo. Amén. La razón que Dios puede tener una relación personal con usted y conmigo es a través de su Hijo. Así es. Si no fuera por el Hijo de Dios, usted y yo nunca pudiéramos experimentar el amor de Dios. ¿Me está siguiendo, hermano? Así es. El amor de Dios nos dio a su Hijo, pero el amor de Cristo se dio a sí mismo. Amén. El amor de Dios se despojó de su Hijo, el amor de Cristo se despojó a sí mismo. El amor de Dios perdona nuestros pecados. El amor de Cristo por nosotros, dice la Biblia, Él se hizo pecado, fue hecho pecado. Amén. El amor de Dios nos dio el tesoro más grande que había en el cielo, al Hijo de Dios. Cristo, por amor, dice la Biblia, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. El amor de Dios mandó al Hijo. El amor de Cristo se hizo obediente y fue hasta la muerte, y muerte de cruz, por usted y por mí. Dice el canto que cantaba mi esposa ahorita: yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. ¿Ha escuchado usted la siguiente declaración? Cristo te ama. Jesus loves you. Pues ¿sabe qué? Es cierto. Es verdad. Cristo le ama, Cristo nos ama, y porque nos ama, se dio a sí mismo por nosotros en la cruz de Calvario. Amén. Juan escribió en 1 de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros.
Pablo escribió a los efesios: por esta causa doblo mis rodillas. ¿Por qué? La petición del apóstol Pablo para los hermanos, para los cristianos en Éfeso, era que para que pudieran ellos conocer, para que pudieran experimentar el amor de Cristo, así como Él lo conocía. Regrese a nuestro pasaje en Efesios 3, versículo 14, por favor. Efesios 3:14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, esta era la petición del apóstol Pablo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin, este es el fin, esta era el propósito, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Dice el apóstol Pablo: quisiera que ustedes llegaran a comprender, a conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y nos habla aquí de, oiga bien, de 4 dimensiones del amor de Cristo. 4 dimensiones del amor de Cristo. Primeramente, número 1, nos habla de la anchura del amor de Cristo. Dice en el versículo 18: que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura del amor de Cristo. Oiga bien, hermanos, nada hay tan grande. Cuando uno piensa en la anchura, está pensando en algo grande. Nada hay tan grande que no pueda caber dentro de la anchura del amor de Cristo. Así es. Y esto lo que hace es que nos revela su capacidad de amarnos, su capacidad de perdonarnos, su capacidad de salvarnos. En Lucas capítulo 14, vaya ahí conmigo por favor, Lucas 14, versículo 15. Lucas 14 y versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Versículo 16: entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Así es la gente hoy en día. Mucha gente siempre tiene una excusa perfecta por la cual no pueden ir a la iglesia. No ponen excusas para otras cosas, no ponen excusas para sus diversiones, no ponen excusas para sus trabajos, pero para la iglesia siempre sobran las excusas. Dice el versículo 21: vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste. Y mire lo que dice: y aún hay lugar. Mire, querido hermano y querido amigo, aún hay lugar en el cielo. ¿Sabe por qué aún hay lugar? Porque el amor de Cristo es ancho, es tan amplio, tan capaz de seguir amando, seguir perdonando y seguir salvando. Un día muy pronto Cristo vendrá por los suyos y habrá una gran cena allá en el cielo, las bodas del Cordero, y todavía hay lugar. ¿Sabe por qué? Por el amor de Cristo. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quisiera que todo el mundo fuera salvo. Dios vino a dar su vida por todo el mundo. No todo el mundo cree, no todo el mundo acepta el amor de Cristo, el amor de Dios, pero el amor de Dios, el amor de Cristo es capaz de salvar al mundo entero, porque es ancho, es amplio.
La anchura del amor de Cristo. Dijo el apóstol a los Efesios, les dice: cómo me pongo de rodillas y oro para que lleguen a conocer hasta dónde es capaz el amor de Cristo. Amén. La anchura del amor de Cristo. Y no solo eso, sino que regrese a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3 y versículo 18 dice: no solo que comprendáis con todos los santos cuál sea la anchura, sino también dice la longitud. Anchura está hablando de esto, lo grande, lo espacioso que es el amor de Cristo. Pero dice la longitud, lo largo. Oiga bien, esto se refiere al alcance que tiene el amor de Cristo. Salmo 103, versículo 11. Salmo 103, versículo 11. Búsquelo, por favor. Salmo 103, 11 dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. Déjeme ver si estoy bien. Sí, estoy bien. Se engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Versículo 12: cuanto está lejos el oriente del occidente. ¿Alguien puede saber la distancia que hay entre el oriente y el occidente? Ajá, bueno eso. Es inmensurable. Amén. No se puede medir. No hay una distancia como lo hay del polo norte al polo sur. No hay un polo oriental y un polo occidental. Usted puede arrancar hacia el oriente y seguir y seguir y seguir y nunca va a llegar a su destino. Y usted puede dar la vuelta y ir en sentido contrario al occidente y caminar o viajar en avión o en barco, como quiera, ir y nunca va a llegar a su destino. Es una distancia inmensurable. Así es. Dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dice: así de lejos puse tu pecado. Amén. Así de lejos mi amor te alcanza. Eso es lejos. Miren Lucas capítulo 15, regrese a Lucas 15. El alcance que tiene el amor de Cristo. Lucas 15, versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, lejos, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Alguien dijo: el pecado te llevará más lejos de lo que tú pensabas ir. Y el pecado te costará más caro de lo que tú pensabas pagar. Y el pecado te mantendrá allá más tiempo de lo que tú querías estar. No se puede jugar con el pecado. Amén. El pecado siempre te va a llevar más bajo y más lejos de lo que tú imaginabas que te llevara. Y así pasó con el hijo pródigo. Versículo 17: y volviendo en sí, recapacitando, se arrepintió en su mente, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Y el padre le dijo, sí, es cierto, merece ser ni un siervo merece ser. ¿Eso le dijo el padre? No, dice que, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Oh, hermanos, qué lejos está dispuesto a alcanzarnos el amor de Cristo. En Efesios capítulo 2, mire ahí, Efesios 2, por favor. Dice la palabra de Dios: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, o sea, antes de que fuéramos salvos, dice, estaba sin Cristo. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, gloria a Dios, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿dónde? Lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Oh, hermanos, el amor de Cristo te puede alcanzar. No importa qué tan lejos te estás del Señor, no importa qué tan lejos usted se sienta de Dios. El Señor, el amor de Cristo le puede alcanzar a donde usted esté. Y Él invita, venid a mí, no importa lo que hayas hecho, no importa qué tan lejos te hayas alejado, yo estoy ahí estoy. El Señor nunca está lejos, hermano. Amén. Nosotros nos alejamos de Él, pero dice la Biblia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él está siempre tan listo para acercarse a usted. No está muy lejos de nosotros, dice la Biblia. Amén. Y el amor de Cristo es largo, tiene un alcance inmensurable. Amén. Y luego dice el apóstol ahí en Efesios capítulo 3 y versículo 18, no solamente quiero que comprendan cuál es la anchura, lo grande, lo ancho, lo capaz que es el amor de Cristo, sino la longitud, lo lejos que puede alcanzar su amor, sino también la profundidad. La profundidad del amor de Cristo. Esto se refiere a dos cosas. Oiga bien, primeramente, ¿hasta dónde está Cristo dispuesto a bajar para sacarnos de nuestro pecado? Efesios capítulo 4 y versículo 7 dice la Biblia, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas en la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oh, hermanos, el amor de Cristo tuvo que bajar profundo para sacar a este servidor y salvar a este vil pecador y ponerlo un día a predicar su palabra. ¿Hasta dónde está dispuesto a bajar el Señor para sacarnos del lodo de nuestro pecado? La profundidad del amor de Cristo. ¿Alguna vez se ha sentido usted como que se está hundiendo? Hundiendo en un problema, hundiendo en un desánimo, hundiendo en una situación desesperante en su vida. El Salmo 69, el rey David así se sintió en una ocasión. Y dice, Salmo 69, 1, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y las corrientes me ha anegado. Cansado estoy de llamar
mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Así se sentía el rey David. El versículo 14 y versículo 15 dice: sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Algunos dicen, y yo lo creo, que ese es un salmo mesiánico. Así es. Y detrás de todo está Cristo, cómo se sentía cuando estaba crucificado en la cruz. Hay un canto que dice: cuando Cristo su mano me dio, cuando Cristo su mano me dio, yo andaba sin paz, perdido en la maldad, cuando Cristo su mano me dio. Oh, hermanos, qué profundo es el amor de Cristo. Nunca se olvide de dónde le sacó el Señor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Oh, hermanos, que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. No solo estuvo dispuesto a bajar a lo más profundo para sacarnos y salvarnos, sino que tomó nuestros pecados y también los echó a lo más profundo de la mar. Miqueas capítulo 7, mire lo que dice ahí la Biblia. Miqueas. Mire, cuando uno se pone a pensar en el amor de Cristo, hermanos, uno se asombra. ¿Y sabe por qué se asombra? Porque uno sabe muy bien quién es uno. Así es. Y lo que ha hecho. Y dice: ay, Señor, todo lo que me amas, ¿hasta dónde estuviste dispuesto a extender tu mano para sacarme de allí? Miqueas 7, versículo 19. Dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén, hermanos. Amén. Pero oiga bien, la profundidad del amor de Cristo también se refiere, número 2, al hecho de que Cristo conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Y sabe qué? Aún así nos ama. Amén. La profundidad del amor de Cristo quiere decir que nadie te conoce mejor que Él. No hay secretos con el Señor. No hay pensamiento más enterrado en lo más profundo de tu corazón que el Señor no salga a la luz de Cristo. Él conoce todo y aún así te ama. Aún así te ama. En Juan capítulo 13 siempre me ha asombrado este pasaje. Y dice el versículo 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, oiga bien, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amén. ¿Sabe quién estaba ahí sentado en esa cena? ¿Sabe a quién el Señor le lavó los pies? A Judas Iscariote. Así es. Ya había hecho trato con los sacerdotes y fariseos. Ya había hecho el trato, ya nada más iba a colectar las 30 piezas de plata. Ya estaba determinado que iba a traicionar a su Señor. Y ahí estaba en esa cena y el Señor ya lo sabía todo.
Y aún así dice la Biblia que el Señor lo amó. A Judas lo amó hasta el fin. Y con mucho amor se puso a lavarle los pies y a servirlo. Oh, así de profundo es el amor de Cristo. Amén. Así de profundo es el amor de Cristo. Y luego dice, para terminar, dice el apóstol Pablo en Efesios 3, versículo 18. Dice, oh Efesios, cómo oro y me pongo de rodillas orando para que ustedes sean capaces de comprender la anchura, lo grande, lo espacioso, lo capaz que es el amor de Cristo, la longitud hasta lo lejos que está dispuesto a alcanzarte el amor de Cristo, la profundidad, no importa lo pecador que seas, no importa lo que haya pasado, lo que hayas hecho, yo estoy dispuesto a sacarte de ahí, de ese lodo cenagoso, de ese pozo profundo. Pero dice, también quisiera que comprendieran la altura del amor de Cristo. Eso nos habla, oiga bien, hasta cuándo nos ama el Señor. Amén. Romanos 8, regrese allá, a Romanos 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Dice versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe hasta cuándo le va a amar el Señor? Hasta la eternidad. Amén. Pablo escribió a Timoteo en 2 Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nunca me dejó, dijo el apóstol, siempre estuvo a mi lado. Y Él me va a preservar, Él se va a acordar de mí hasta los siglos de los siglos. Sea la gloria al Señor. Amén. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En Hebreos 13:5 dijo el Señor, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Así es. Pablo dijo, por esta causa doblo mis rodillas, para que seáis capaces de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Será quizás por eso que somos tan inconstantes en nuestro cristianismo? Dígalo. ¿Será por esa razón que nos olvidamos de leer la Biblia? Ajá. ¿Que no nos dan ganas de ponernos de rodillas a orar? ¿Que ponemos pretextos y excusas por las cuales no venir a la iglesia? ¿Que no nos envolvemos para servir al Señor? ¿Cierto? Que cuando se hace el llamamiento al altar, pocos son los que vienen a ponerse a cuentas con el Señor. ¿Será que detrás de todo eso es que no comprendemos el amor de Cristo? ¿Conoce usted el amor de Cristo en su vida personal? ¿Lo ha experimentado? ¿Lo ha sentido en sus entrañas, hermano? ¿Lo ha probado? El salmista, el rey David, fue quien escribió y dijo, gustad. Esa palabra gustad quiere decir probad. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Amén. ¿Puede pensar? Pudiéramos pensar, oiga bien, ¿qué es lo que le espera? Pudiéramos imaginarnos qué es lo que le espera al que rechaza ese amor. Wow. ¿Qué es lo que le espera al que rechaza el amor de Cristo? Cierto. Quiero que vaya al último pasaje, Hebreos 10, y con esto termino. Hebreos 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y a propósito, aquí no está hablando del que ya fue salvo. No se puede perder la salvación. No se puede perder la salvación. Aquí está hablando de alguien que conoció, que escuchó. Bueno, amén.
Hay mucha gente que va a las iglesias, míreme aquí, y conocen el Evangelio, conocen el amor de Dios, el amor de Cristo, pero nunca realmente le han entregado su vida a Cristo. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, eso quiere decir que ya oíste lo que está bien, lo que está mal, lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada a Dios, y de todas maneras vas y lo haces. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados. La gente más difícil que es de aceptar a Cristo, de ser salvo, es la gente que son religiosos y van religiosamente a la iglesia. Porque conocen mucho, han oído mucho y piensan que no necesitan nada. Los que supuestamente están más cerca, porque no fallan a la iglesia, muchas veces son los más lejos de la verdad. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de devor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Un predicador decía, o te pones en las manos de Dios, o caes en las manos de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Tú puedes ponerte en las manos de Dios. Y el Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que es mayor que todos, me las dio y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Usted puede estar, el lugar más seguro donde puede estar es en el hueco de la mano del Señor. Pero caer en las manos de Dios es otra cosa completamente diferente. Y todo el que rechaza a Cristo y todo el que rechaza el amor del Señor en su vida va a caer en manos del Dios. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. No, el peor error que usted puede cometer el día de hoy, si usted nunca realmente le ha entregado su vida a Cristo, es rechazarlo. El peor error que puede cometer. Cristo le ama. Cristo le ama y aún hay lugar para usted dentro de los brazos del Señor, del amor de Cristo, porque es ancho. Cristo le ama con una longitud que está dispuesto a ir tan lejos. No importa qué tan lejos usted, el Señor, el amor de Cristo le alcanza y le trae a Él. El amor de Cristo es tan profundo que no importa qué pecado haya cometido, el Señor está dispuesto a sacarle de ese pozo de desesperación, de ese lodo cenagoso. El amor de Cristo es tan alto que le va a amar por toda la eternidad. Nunca, nunca va a dejar de amarle. Pero si lo rechazas, lo único que te espera es una expectación del juicio, del hervor de fuego. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos a orar todos ojos cerrados, nadie mirando. Señor.